ideas obsesivas de poder hacerme daño con un cuchillo, etcétera, etcétera. La obsesión siempre es caliente desde el punto de vista emocional. Por el contrario, la perseveración, el enfermo está, dale que te pego con un tema, pero lo hace en frío. Es lo típico de los chistes, ¿no? Del abuelo que cuenta batallitas de la mili. Y además se olvida de que eso ya lo ha contado. Y dale que te pego siempre con lo mismo. Es habitual que la perseveración se refiera a síntomas hipocondríacos. Entonces el enfermo somatizador que está en la consulta siempre, que no hago de vientre, que no hago de vientre, que me duele la cabeza, y venga un día y otro día, no es que sea posiblemente un enfermo hipocondríaco, sino que es un enfermo que está perseverando y bueno, pues digamos que el tema que le preocupa es ese. La perseveración no mejora con fármacos antiobsesivos y es indicador de deterioro cognitivo. Bien, la somatización similar. El oposicionismo. Hay que diferenciarlo de las apraxias y de la paratonía. Los enfermos con demencias frontales los intentas movilizar activamente, coge su brazo y él intenta tirar del brazo. Por ejemplo, vas a intentar movilizar a un enfermo con demencia, haces así y ves que inmediatamente él intenta retirar. No es que sea un enfermo oposicionista que no colabora, sino que se activan reflejos de liberación frontal que conducen a esa paratonía, es decir, si yo intento abrir el brazo, el enfermo hace una fuerza opuesta a la mía. Hay que diferenciar el oposicionismo de la apraxia, por ejemplo, de la apraxia de la marcha. Hay que diferenciar ansiedad de acatisia. Esto es algo habitual que tenemos en mente, pero cuidado con una persona con demencia que empezamos a ponerle un poco de risperidona por alteraciones de la conducta y que vemos que no para quieto. No es que esté ansioso, es que está acatísico. La acatisia objetiva, yo creo que estáis familiarizados con ella, es esta sensación como de las muñecas de Famosa, pero no olvidemos que también hay una acatisia subjetiva. El enfermo está quieto, pero por dentro dice... Está como con las pilas puestas por dentro. La acatisia mejora bajando la dosis del antipsicótico o bien asociando propanolol a dosis bajas o bien asociando benzodiazepinas. La acatisia no mejora con los anticolinérgicos, no mejora con el aquinetol. Muy importante diferenciar depresión de hipomimia y de acinesia. Esto, bueno, yo creo que es más sencillo, pero un enfermo que está parado, que está aislado, que no interacciona con el medio, no necesariamente está deprimido. Puede tener patología frontomedial, sobre todo, en la cual pierde el impulso por implicarse con tareas de la vida cotidiana. Hay que diferenciar la manía del síndrome orbitofrontal. El síndrome orbitofrontal cursa con impulsividad, con dificultad para inhibir respuestas con base emocional. En el síndrome orbitofrontal, por ejemplo, característico de la neurolues. Ahora se ven muy poquitos casos, pero en algún caso se sigue viendo, entonces son casos de moria. El enfermo está gracioso, intenta estar gracioso, pero le falta la expansividad del ánimo del maníaco. Con el enfermo maníaco se ríe todo el mundo, porque en la manía, bien, pues se encuentra el puntillo a las cosas y entonces decimos que en la manía hay una expansividad del ánimo. Esa alegría, ese chiste se contagia. El enfermo mórico está hiperactivo, está impulsivo, puede más o menos parecerse a la manía, pero falta esa expansividad del ánimo. Y el síndrome ejecutivo que ya hemos comentado antes. Ya no estoy conocida con el síndrome confusional, que solo nada menciono porque veo que me estoy entreteniendo demasiado, pero hay que diferenciar respecto a la demencia, tenemos que estar atentos con el síndrome confusional hipoactivo, el delirium hipoactivo, característico de la uremia, que cursa con apatía. Entonces, si vemos a una persona con inhibición progresiva que parece como que se está demenciando en un mes, 2 meses, vamos a pedir una analítica porque la insuficiencia renal puede producir ese déficit cognitivo subagudo con inhibición motora. Bueno, total que se me ha ido el tiempo casi en el repaso, pero lo demás es como mucho más breve por bueno, recalcar algunos de los aspectos que hemos mencionado hasta ahora. ¿Tenéis algún comentario? Bueno, pues vamos entonces
con el diagnóstico diferencial. Ya lo he ido mencionando, entonces vamos a recordar. Estos son los 10 signos de alarma que propone la Asociación Internacional de Alzheimer para sospechar enfermedad de Alzheimer. Bueno, lo tenéis ahí. Insistir en la pérdida de iniciativa, que es un síntoma muy frecuente. Cuando el abuelo cada vez está más parado, más aislado, tenemos que sospechar que pueda estar empezando una enfermedad de Alzheimer. Cuando alguien, la desorientación en tiempo, digamos que es más difícil de objetivar, pero cuando alguien se pierde en su barrio, tienen que saltar las alarmas. La desorientación espacial, dificultades del lenguaje. El enfermo puede perder fluidez verbal, puede perder riqueza verbal, pero si empieza con parafasias, tienen que saltar las alarmas. Si en lugar de frigorífico dice Federico, si cada vez utiliza más chisme, en lugar de decir pásame la cuchara, el tenedor, el cazo, el alféizar de la ventana, dice pásame eso, el chisme, la cosa, pierde riqueza verbal. Síntoma de alarma de una demencia tipo Alzheimer. Bueno, esto lo hemos mencionado también, cómo los síntomas cognitivos y funcionales dependen de la evolución del déficit cognitivo. Daos cuenta que lo ideal es hacer un diagnóstico en GDS-3, de tal manera que el diagnóstico estará compuesto por quejas subjetivas de memoria, deterioro cognitivo en el funcionamiento percibido solo por la memoria, la clínica va a ser anodina de ansiedad, pero también con síntomas disejecutivos, y neuropsicológicamente lo podremos poner de manifiesto con tareas neuropsicológicas. Las tareas visuales, visoespaciales, son las más sensibles en el deterioro cognitivo. Os recuerdo la vía visual, que tiene bueno, pues una vía dorsal y una ventral. En la vía ventral percibimos los colores, cuando se proyecta desde la corteza primaria a la corteza asociativa, percibimos los colores y las formas, y en la vía dorsal percibimos el movimiento y la localización. La corteza asociativa integra toda esta información, entonces daos cuenta la gran cantidad de corteza cerebral que está implicada en la percepción visual compleja. Esta tarea, que es muy interesante, las figuras de Nabón, quizá desde atrás no lo veáis bien, pero en las primeras filas, ¿qué ves aquí? Una A y una E. Una A y una E. ¿Y qué más ves? Muchas y muchas. Es y H, efectivamente. Bueno, de lejos quizá no lo ves bien, pero una persona con un deterioro cognitivo le cuesta ver las formas globales. Entonces una persona con un deterioro cognitivo, aquí va a ver es, ¿qué ves aquí? Es, y también hay H's, pero no va a ver que aquí hay una A y aquí hay una E. ¿Lo entendéis, verdad? Entonces daos cuenta que para tener cuando el aparato cognitivo funciona bien, tendemos a la globalidad. Un aparato cognitivo que funciona bien tiende a ahorrar muchos ítems de información. Bien, podemos hacer una tarea de este tipo, visual, las praxias que comentábamos antes, y obviamente haremos un mini-mental. Bueno, el mini-mental estáis familiarizados. Os recuerdo que el mini-mental se hizo para el diagnóstico de la demencia tipo Alzheimer. Una persona con una demencia frontal o una demencia vascular puede tener un mini-mental totalmente normal. Bien, de lo más sensible, como decíamos antes, es lo visual, visoespacial. Entonces, daos cuenta, los polígonos del mini-mental se hacen mal. Esto es un estudio de prevalencia de demencias en Murcia muy interesante, en el que, bien, sabemos que el punto de corte del mini-mental es de 24 o menos puntos en mini-mental indica deterioro cognitivo. Hay que corregir un poquito por factores socioculturales. En personas analfabetas funcionales se recomienda bajar el punto de corte hasta 18. Y a partir de 27 es muy raro que una demencia tipo Alzheimer puntúe 27 o más. Pero claro, ¿qué hacemos entre los 24 y los 27 puntos? Que bueno, aquí está la distribución de puntuación de una población de personas con demencia, y esta otra es la distribución de población en personas ancianas sanas. ¿Qué hacemos entre 24 y 27? Lo mejor es pasar repetidamente el test a esa persona. Citarle cada mes, cada 2 meses, incluso cada 4 meses si queréis, no hay que tener demasiada prisa, pero bueno, 3-4 meses, y ver si va perdiendo. En la puntuación del mini-mental, pero quizá más interesante en esta tarea. Os animo a que os aprendáis de memoria esta instrucción. Dibuje
la esfera de un reloj, coloque los números dentro y ponga las manillas de tal forma que marquen 10 minutos después de las 11. Con esta instrucción, primero, estamos valorando la memoria del explorador, que no está mal, pero esta hay que estudiárselo, ¿eh? Segundo, estamos valorando capacidad de comprensión verbal, en una instrucción compleja. Estamos valorando atención, porque atender a todo esto es difícil. Estamos valorando pensamiento abstracto, porque le decimos dibuje las manillas de tal forma que marquen 10 minutos después de las 11. No le decimos las 11:10. Ahí tiene que hacer la tarea de abstracción del paciente para pasarlo a las 11:10. Y luego, cuando lo dibuje, tendrá que planificar su orientación en el espacio, poner los números y luego colocar las agujas. Si una persona hace bien esta tarea, no tiene un deterioro cognitivo. Os recomiendo que lo hagáis a las personas mayores siempre que tengáis tiempo, para, coger la habilidad de saber cómo rinde una persona mayor sin demencia, y así seréis más capaces de detectar de manera cualitativa indicios de demencia. Hay una puntuación del test del reloj, como todo, pero es más interesante cogerle el truquillo, digamos. Aquí veis ejemplos claros de deterioro cognitivo. 12, 13, 14, 15, 16. Esa persona no se daba cuenta que arriba va el 12, pero luego va el 1. Bien, aquí los números están al revés. Esto ya en un GDS5 pueden hacer un reloj de este tipo. Bien. Aquí daos cuenta que hay una hemi-inatención del campo visual izquierdo. Ha colocado todos los números y además al revés en mi campo derecho. Bueno, esto lo vamos a pasar. Daos cuenta que, muy rápido, cuando habitualmente en este estudio italiano se vio que cuando el Alzheimer se suele diagnosticar con un minimental de 18, es lo más habitual. Con un curso de 3 años, desde el momento de, esto no viene esta diapositiva, 3 años desde el momento del inicio de los síntomas percibidos por la familia. 2,7 años. Los síntomas neuropsiquiátricos se asocian poco al grado de evolución de la enfermedad. Se asocian mucho más con los rasgos del carácter de esa persona y se asocian mucho más con el nivel de estrés ambiental de los cuidadores. Bien, estos son los síntomas psiquiátricos asociados al Alzheimer. Daos cuenta que en la demencia grave hay hasta apatía hasta en un 58% de los casos. Los síntomas de psicosis y de manía son poco frecuentes, 16%, 10% en casos graves, lo que pasa que es lo más disruptivo, claro. Bueno, esto ya lo hemos mencionado. Esto es lo que os comentaba antes, de que la depresión en este estudio de cohortes, es un metaanálisis, se incrementa cerca de 2, se incrementa, o sea, el riesgo de tener demencia en ancianos con depresión es 2 veces mayor que sin depresión. Y no se trata de que la depresión sea un síntoma prodrómico de la demencia, no, porque tal como se hizo el estudio, se confirmaba que no había deterioro cognitivo. Aquellos que tenían depresión posteriormente evolucionaron con más frecuencia a la demencia. Ya lo hemos mencionado también, los síntomas subjetivos hay que tomarlos en serio porque son un indicador muy sensible de deterioro cognitivo. Ya vamos a ir terminando, mencionar 2 cosas del tratamiento farmacológico. Bueno, recuerdo que el tratamiento tiene indicación, la demencia tipo Alzheimer, el resto de demencias no tienen indicaciones específicas aceptadas. Pero bueno, se tiende a utilizar anticolinesterásicos o bien memantina en general en todos los casos de deterioro cognitivo. Pero la indicación la tiene la demencia tipo Alzheimer. Bueno, entonces os recuerdo que esto tiene que ver con las vías colinérgicas que proyectan, el núcleo septal medial proyecta hacia el hipocampo, entonces la pérdida de la neurotransmisión colinérgica es lo que va a producir las alteraciones en la memoria. Pero el resto de sistemas de neurotransmisión también están afectados. La neurotransmisión serotoninérgica se ve afectada también. De ahí que pueda ser interesante asociar antidepresivos a dosis bajas en enfermos con déficit cognitivo leve. Hay estudios que demuestran una mejora en el funcionamiento cognitivo. Los medicamentos que utilizamos, hay varios anticolinesterásicos. Desde mi punto de vista el más interesante es la ribastigmina. Es un inhibidor tanto de la acetilcolinesterasa como de la butirilcolinesterasa. Parece ser que la inhibición de la butirilcolinesterasa se asocia con la prevención de trastornos psiquiátricos.
La ribastigmina es especialmente interesante en la demencia de cuerpos de Lewy, que cada vez se le está dando más importancia. Os recuerdo, la demencia de cuerpos de Lewy se parece a un Alzheimer, es como un Alzheimer, pero con una prominencia de síntomas psicóticos, sobre todo alucinaciones visuales, caídas y una alta sensibilidad al extrapiramidalismo por antipsicóticos. Entonces, si vemos un enfermo que nos parece que puede ser un Alzheimer, que tiene alucinaciones visuales, que se cae con cierta frecuencia, vamos a sospechar más bien una demencia de cuerpos de Lewy, porque mejoran de manera importante con ribastigmina. Y además de eso, tenemos que tener mucho cuidado con los antipsicóticos en el cuerpo de Lewy. Otra opción es la memantina. Mi opinión es que se maneja con más facilidad la ribastigmina y además lo tenemos en parches, y la memantina con cierta frecuencia induce síntomas psicóticos. Tenemos otros psicofármacos que pueden ayudarnos de manera complementaria. Cuando hay depresión vamos a asociar un poquitín de citalopram, 5 o 10 miligramos. Hay que tener cuidado porque se metaboliza en riñón, entonces en insuficiencia renal vamos a usar 5 miligramos. Lorazepam y bromazepam con mucho cuidado y con juicio, pero un poquito de lorazepam de vez en cuando con un buen control de la familia puede ser interesante. Ahora, ponerlo sistemáticamente y ya está, no, porque puede dar problemas, como hemos dicho antes. Si hay problemas de conducta graves, si hay síntomas psicóticos, vamos a poner un poquito de risperidona. 0,5 miligramos, 1 miligramo, 2 miligramos, más allá no tiene sentido. Puede ser también olanzapina, la quetiapina cada vez se utiliza más, sobre todo en el síndrome disejecutivo. Precaución con el parkinsonismo y la sedación. En atención primaria, yo recomiendo que estéis familiarizados con el manejo de risperidona. Aloperidol, pues aloperidol, porque a dosis bajas, risperidona y aloperidol tienen efectos muy parecidos. Tiene más sentido usar risperidona, pero si estáis más tranquilos con aloperidol, no más allá de 15 gotas, perfecto. Y ya para terminar, el manejo emocional. Daos cuenta que el cerebro es una gran red de redes de neuronas conectadas entre sí, miles de millones de neuronas, que van conectándose de manera jerarquizada, de tal forma que hay redes neuronales que se ocupan de actos motores sencillos, de percepción de patrones estimulares sencillos, y a su vez esas redes neuronales básicas se agrupan en redes de corteza asociativa y así sucesivamente, pero la cuestión no termina dentro del cráneo, sino que la mente humana es una mente interpersonal. Y tenemos que tener en cuenta que podríamos hablar de un neurosistema mental interpersonal, de tal forma que lo que queremos hacer, lo que pensamos, lo que sentimos, depende de nuestras redes de memoria, pero también depende del ambiente, de nuestras figuras de apego importantes, de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Y ya esta es la última diapositiva. ¿Qué consejos dar a los familiares? Yo creo que sí que he intentado insistir bastante en la importancia de manejar el entorno. En las demencias tenemos que intentar hacer un diagnóstico precoz, darle un enfoque humanizado, por aquí yo creo que lo ponen en algún sitio, dar una información realista a la familia. Entonces, cuando tengamos el diagnóstico suficientemente ya seguro, hay que decírselo a la familia, pues esto parece que es una demencia tipo Alzheimer, si hemos intentado hacer un diagnóstico precoz, está cogido a tiempo, es interesante porque podemos intentar frenar la evolución de la enfermedad, o por lo menos enlentecer la evolución de la enfermedad. Esto no es curativo, pero sí que podemos añadir calidad de vida a la familia y al enfermo. Y tenemos que hacer ver al cuidador principal de que, primero, hay que afrontar esto con un poquito de sentido del humor, sin catastrofismos. Sabemos que esto no es el envejecimiento normal, pero se le parece bastante. Entonces, bueno, pues un puntito de optimismo, de que el enfermo no sufra, que la familia tampoco, el cuidador tiene que respirar. Bueno, cuestiones que sabemos y que solemos repetir a los cuidadores de enfermos crónicos. Hay que dar a la familia, le ayuda mucho si somos un poquito directivos a la hora de decirles, mire, no está para vivir solo. En un GDS 5, 4 o 5 el enfermo no está para vivir solo.
puede dejarse la sartén en la lumbre, no se va a aclarar con las 10 o 12 pastillas que tenga que tomar. Eso hay que decírselo a los hijos. Mire, su padre no está para vivir solo. Entonces, reúnanse los hermanos y tendrán que ver, o bien que esté rotando con los hijos, o una residencia, o un cuidador en el domicilio. Esto ya como valoren los hijos. Y conviene que les asesoremos sobre el momento ideal en el caso de que tengan pensado institucionalizar al enfermo. Cuándo es momento de pensar en una residencia y cuándo no. Por supuesto, tratar los síntomas asociados. Es mejor quedarse corto que largo. Y ahora, bueno, las familias que están más informadas, claro, quieren hacer estimulación cognitiva al enfermo o llevarles a centros de día. Entonces, hay que poner todo en su sitio. A ver, la mejor rehabilitación cognitiva es que el enfermo siga haciendo la vida que ha hecho siempre, con apoyos, con supervisión. Que va al centro de día, fenomenal, pero siempre y cuando eso no suponga un estrés añadido a la familia. Porque si la hija va con la lengua afuera todo el día para ir al centro de día, que el abuelo o la abuela no quiere ir y tal, pues a lo mejor no merece la pena. Y pautar un esqueleto de actividad. Cuando el aparato cognitivo flojea, necesita una columna vertebral. Entonces la rutina es esa columna vertebral. Todos los días hacer lo mismo a la misma hora. Eso va a servir de orientación al enfermo y también a la familia. Una vida aburrida, en cierto modo, es una vida más tranquila. Bueno, pues esto es lo que os quería comentar. Entonces, bueno, ahora sí hay, yo creo que la última sí. Comentarios, preguntas, puntos de vista complementarios. Muy bien, pues nada, queda a vuestra disposición y muchas gracias.